Corre el año 1944. En algún lugar de los bosques de Europa del Este, una patrulla alemana avanza con cautela entre los árboles. Saben que algo anda mal. Low Presenton. Se les eriza el vello de la nuca. Los pájaros han enmudecido. El viento ha cesado. Y en algún lugar de la oscuridad que se extiende ante ellos, algo los observa. Nunca oyen el disparo. Cae un hombre. Luego otro. La patrulla se dispersa. Arrastran a los heridos hasta la arboleda, gritando por la radio, pidiendo refuerzos. Pero cuando llegan, quienquiera que haya sido ya se ha marchado. No hay huellas que seguir. No hay posición que identificar. Ni un casquillo lo suficientemente cerca como para triangular la ubicación. Solo dos cuerpos en el barro y un silencio tan absoluto que resulta casi sobrenatural. Los comandantes alemanes que recibían los informes posteriores a las operaciones del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial comenzaron a notar un patrón que desafiaba la lógica militar convencional. Enfrentamientos en los que un fusilero soviético, un soldado solitario que operaba solo o en pareja, neutralizaba múltiples objetivos antes de desaparecer por completo. No solo una vez, no solo en incidentes aislados, decenas de veces, cientos de veces, a lo largo de miles de kilómetros de línea de frente. La llamaban la amenaza invisible. Algunos de sus soldados susurraban nombres aún más siniestros. Presentaron informes oficiales solicitando contramedidas. Crearon unidades antifrancotiradores. Contrataron a sus propios expertos. Y aún así, los cadáveres seguían acumulándose. Lo que los alemanes encontraban no era solo un soldado. Se encontraban con el producto de algo mucho más antiguo que la guerra misma. Algo arraigado en la tierra, las estaciones y el silencio de una forma de vida que la mayoría de la gente moderna apenas puede imaginar. Se encontraron con el francotirador. No el francotirador tal como lo conocemos hoy, el tirador urbano de precisión con telémetros láser y calculadoras balísticas computarizadas. No el tirador de Hollywood que apunta con una mira telescópica de alta potencia desde una azotea soleada, sino el francotirador original, el que aprendió a matar no con tecnología, sino con algo mucho más aterrador, instinto, para comprender como un hombre, o, en varios casos extraordinarios documentados por los registros militares soviéticos, una mujer podía enfrentarse y matar a un enemigo a distancias superiores a los 800 metros sin mirar nunca a través de una mira telescópica en el sentido convencional, sin tomarse el tiempo que exigía la doctrina, a menudo desde posiciones en movimiento mientras estaban bajo fuego. Hay que comprender qué tipo de mundo los produjo. Hay que remontarse a antes de la guerra, antes de los fusiles, las medallas y las condecoraciones oficiales con el sello del Estado soviético. Hay que regresar a las aldeas de la Rusia rural, Ucrania y los bosques de Siberia. Hay que regresar a una infancia donde la diferencia entre comer y pasar hambre radicaba en si el disparo daba en el blanco antes de que el animal huyera en la oscuridad. Esta no es una historia sobre un arma. No es una historia sobre un programa militar, una doctrina estratégica o una política gubernamental, aunque todas esas cosas formarán parte de ella. Esta es una historia sobre en que se convierte un ser humano cuando, desde los primeros años de su vida, se le moldea hasta convertirlo en algo que el resto del mundo ha olvidado como ser. Esta es la historia de Vasily Grigorievich Zaitsev, y del arte que casi murió con los hombres que intentaron detenerlo. Antes de poder comprender al hombre, debemos comprender la guerra. Para el verano de 1942, el conflicto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética se había convertido en la campaña militar más grande y destructiva de la historia de la humanidad. Las cifras son casi inimaginables. En un frente que se extendía a lo largo de casi 3.000 kilómetros, desde el Círculo Polar Ártico en el norte hasta el Mar Negro en el sur, más de 6 millones de soldados se enfrentaron en condiciones de violencia inimaginable. La maquinaria militar alemana, la Wehrmacht, lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. 3,8 millones de soldados del eje cruzaron simultáneamente la frontera soviética en la que sigue siendo la mayor invasión militar de la historia. En cuestión de meses, los alemanes avanzaron cientos de kilómetros, rodearon ejércitos soviéticos enteros y capturaron prisioneros en cantidades asombrosas. En diciembre de 1941, la Wehrmacht ya se encontraba a la vista de las torres de Moscú, y, sin embargo, no habían ganado. La Unión Soviética se negó a colapsar. A pesar de las catastróficas pérdidas, el Ejército Rojo sufriría aproximadamente 8,7 millones de bajas militares durante todo el conflicto, una cifra que aún asombra a los historiadores. El Estado soviético se mantuvo unido.
Joseph Stalin declaró que no se daría ni un solo paso atrás, y si bien la realidad política que subyacía a esa orden era brutal y profundamente compleja, la realidad estratégica era que las líneas soviéticas, por muy debilitadas que estuvieran, no se rompieron por completo. Para el otoño de 1942, el epicentro de toda la guerra se había trasladado a una sola ciudad en la orilla occidental del río Volga. Una ciudad tan intensamente bombardeada que la Luftwaffe alemana había reducido barrios enteros a escombros. Una ciudad donde los combates habían pasado de ser enfrentamientos entre divisiones, regimientos contra regimientos, a algo mucho más primitivo y aterrador. Stalingrado. Entre las ruinas de Stalingrado, la guerra se volvió personal. La distancia entre los soldados enemigos se redujo de kilómetros a metros, a veces a centímetros. Los hombres lucharon durante días por edificios individuales. Lucharon por pisos individuales. Lucharon en la oscuridad de sótanos derrumbados y sobre los escombros de escaleras que ya no llevaban a ninguna parte. Los comandantes medían sus avances no en kilómetros, sino en habitaciones, en paredes, en ventanas. Fue en este contexto, este entorno de combate urbano intenso, íntimo y brutal, que el tiro de precisión experimentó una transformación. La concepción militar estándar de la época consideraba al francotirador como una herramienta especializada para situaciones específicas, interdicción a larga distancia, eliminación de objetivos y hostigamiento de los movimientos enemigos. La doctrina convencional de ambos bandos lo veía como un complemento de las operaciones militares normales, un recurso de apoyo que debía desplegarse con cuidado y en número limitado. Lo que Stalingrado enseñó a los comandantes soviéticos que estaban atentos fue que ese razonamiento era completamente erróneo, catastróficamente equivocado, porque entre las ruinas de Stalingrado, en el paisaje lunar de hormigón destrozado y acero retorcido en que se había convertido la ciudad, un solo fusilero entrenado, con las habilidades y la psicología adecuadas, podía hacer algo que un batallón de infantería convencional no podía. Podía infundir miedo al enemigo para que no se moviera. Podía infundirles miedo para que no miraran por las ventanas. Podía infundirles miedo para que no cruzaran terreno abierto. Podía arrebatarles la más fundamental de todas las ventajas en el campo de batalla, la libertad de movimiento, y hacerlo con una sola arma, bala a bala. La cúpula política y militar soviética lo reconoció, y tomaron una decisión que cambiaría por completo el rumbo de la batalla. Lo convertirían en un arma. En septiembre de 1942, el 62º Ejército, al mando del general Vasily Chuikov, inició lo que denominó el movimiento de francotiradores, un programa deliberado y organizado para identificar, entrenar y desplegar francotiradores en grandes cantidades y con una intensidad nunca antes vista. Chuikov y sus oficiales comprendieron que, en el terreno confinado y lleno de escombros de Stalingrado, un francotirador experto podía generar un efecto psicológico desproporcionado a su letalidad individual. Podían aterrorizar al enemigo, podían paralizar unidades enteras, podían debilitar la estructura de mando enemiga atacando selectivamente a oficiales, personal de comunicaciones y dotaciones de armas pesadas. El programa necesitaba soldados. Necesitaba hombres que ya poseyeran las habilidades básicas que no se podían enseñar rápidamente. Hombres que hubieran crecido con un rifle en las manos. Hombres que comprendieran la paciencia, el sigilo y la matemática instintiva de los objetivos en movimiento y las distancias cambiantes. Encontraron exactamente lo que buscaban en un sargento menor de 25 años procedente del pueblo de Yeleninskoye, en los Montes Urales. Su nombre era Vasily Zaitsev, y llevaba cazando desde que tenía 4 años. El pueblo de Yeleninskoye se encuentra en los Montes Urales meridionales, una región de Rusia a la vez hermosa e implacable. Los inviernos allí son auténticos, no el frío suave y soportable de los inviernos de Europa occidental, sino un frío profundo y penetrante que puede matar en cuestión de horas a quien no esté bien preparado. Los bosques están repletos de abetos y abedules, y en ellos viven animales que han sobrevivido en ese entorno durante miles de años. No son fáciles de encontrar, no son fáciles de abordar, y no son fáciles de cazar. Vasily Zaitsev creció en este mundo. Su abuelo, Andrei Zaitsev, era un cazador de la vieja escuela, un hombre que había aprendido su oficio de su padre antes que él, de su abuelo, transmitiéndole un conocimiento que era en parte habilidad, en parte tradición y en parte algo muy difícil de expresar con palabras, una sensibilidad, una conciencia del mundo natural tan completa y profundamente interiorizada que no funcionaba como pensamiento consciente, sino como algo más cercano al instinto animal. Andrei Zaitsev le regaló a su nieto su primer rifle cuando tenía 4 años.
Esto no es tan inusual como podría sonar para los oídos modernos. En la Siberia rural y los Urales a principios del siglo XX, la caza no era un deporte, no era un pasatiempo, era el sustento de las familias. El rifle era una herramienta tan esencial y presente en la vida cotidiana como una olla o un par de botas. Los niños aprendían a disparar no porque fuera emocionante, sino porque era necesario. Y en familias como la de los Zaitsev, aprendían a disparar bien. Desde el principio, Vasily fue extraordinario. Su abuelo lo notó pronto, no solo una aptitud para el tiro en el sentido técnico, sino algo más raro y difícil de enseñar, una capacidad para interpretar el entorno, para comprender, instintivamente, cómo el viento soplaba a través de una arboleda y qué significaba eso para la trayectoria de una bala, para leer el andar de un animal y saber, sin calcular, exactamente dónde estaría en el momento crucial, para mantener una quietud absoluta, física y mental, durante periodos de tiempo que la mayoría de la gente considera psicológicamente insoportables. En su temprana adolescencia, Zaitsev cazaba a distancias y en condiciones que incluso los cazadores adultos más experimentados respetaban. Podía acercarse a distancias de tiro a presas que deberían haberlo oído o olido mucho antes. Sus disparos tenían una precisión que superaba el entrenamiento básico de tiro, pero la cualidad que más tarde lo haría famoso, y que luego sería malinterpretada, era la más extraordinaria. Zaitsev podía disparar rápido. No rápido de la forma nerviosa y apresurada de alguien que tiene miedo, sino rápido como un hombre que simplemente no necesita el tiempo que los demás necesitan. Porque mientras que la mayoría de los tiradores deben detenerse, alinea conscientemente, calcular conscientemente, confirmar conscientemente, el cuerpo de Zaitsev hacía tiempo que había absorbido todos esos cálculos en algo que operaba por debajo del nivel de pensamiento consciente. No apuntó como se describe en los libros de texto. Señaló, se orientó, observó. Y entonces su mano, su ojo y el rifle hicieron lo que 10.000 horas de experiencia les habían enseñado. En términos de la ciencia deportiva moderna y la psicología cognitiva, había alcanzado una competencia inconsciente del más alto nivel. Había automatizado el arte de matar a distancia hasta tal punto que la carga cognitiva que esto le imponía era insignificante. Esto es a lo que se refieren los cazadores cuando hablan de un disparo natural. Y Zaitsev fue, quizás, el ejemplo más completo de ese fenómeno que produjo el siglo XX. Se unió a la Armada Soviética en 1936, donde trabajó como oficinista en la Flota del Pacífico. Era muy bueno en sus tareas administrativas y sus superiores lo apreciaban. Su expediente personal lo describe como confiable, disciplinado y concienzudo. Durante 6 años, la habilidad más letal del futuro arsenal del Ejército Rojo consistió en trabajar sentado tras un escritorio en Vladivostok, procesando meticulosamente los registros de pago. Cuando estalló la guerra en 1941, Zaitsev hizo lo que miles de otros militares soviéticos hicieron. Solicitó ser trasladado a una unidad de combate. Varias veces. Su solicitud fue rechazada. Varias veces. Sus superiores le explicaron que era demasiado valioso en su puesto administrativo actual. La Armada necesitaba hombres que supieran organizar y gestionar. Cabe suponer que la Marina se habría sorprendido mucho al saber lo que estaban ocultando. Finalmente, a finales de verano de 1942, se aprobó el traslado de Zaitsev. Fue asignado al 1047 Regimiento de Fusileros de la 284ª División de Fusileros. Su unidad recibió la orden de dirigirse a Stalingrado. Llegó en septiembre de 1942. A los 3 días, sus oficiales al mando notaron algo inusual en el recién llegado de los Urales. En 3 semanas, lo comunicaron a sus superiores. En menos de un mes, su nombre ya se susurraba a lo largo de todo el frente de Stalingrado. Lo primero que destacaron quienes sirvieron junto a Zaitsev no fue su puntería. La puntería, en abstracto, es una cualidad que muchos soldados poseen en mayor o menor grado, y sin duda había otros tiradores expertos en el Ejército Rojo en Stalingrado. Lo que más les llamó la atención fue su quietud. Antes, durante y después de un combate, Vasily Zaitsev se encontraba en un estado que sus compañeros describían como una calma absoluta. No la calma forzada de un hombre que controla su miedo. No la compostura artificial de alguien que sigue protocolos de entrenamiento. Una quietud genuina, profunda e imperturbable, como si todo lo que sucedía a su alrededor, la artillería, los gritos, el humo, el caos que reinaba en Stalingrado en el otoño de 1942, simplemente no tuviera la misma intensidad emocional que el resto. Esto no era indiferencia. Quienes lo conocían lo tenían claro. No era distante ni frío. Según todos los testimonios,
Era una persona cálida, comprometida y profundamente involucrada, que se preocupaba mucho por los hombres con los que luchaba, pero en el espacio psicológico específico de la caza, porque así concebía el combate, como una cacería. Accedía a un estado que el bosque le había enseñado años antes de que el miedo se convirtiera en una variable relevante. Se movía entre los escombros de Stalingrado como lo había hecho de niño por los bosques de los Urales. Lentamente, con cuidado, observando el entorno, no buscando lo obvio, ni la silueta completa de un hombre, ni sus movimientos evidentes, sino los detalles sutiles, los pequeños detalles. Aquello en lo que nadie que no hubiera pasado su infancia aprendiendo a encontrar presas ocultas pensaría. Un destello de luz sobre metal donde no debería brillar. Una sombra que caía en un ángulo ligeramente inadecuado para la hora del día. Una mancha de polvo removido en el alféizar de una ventana que sugería movimiento reciente. El hueco entre los escombros que, desde un ángulo ligeramente diferente, ofrecería un campo de tiro perfecto y, por lo tanto, casi con toda seguridad estaba ocupado. Él cazaba a los francotiradores. Este era el aspecto de su trabajo que más lo distinguía de los tiradores simplemente hábiles. Muchos soldados podían disparar con precisión. Sin embargo, muy pocos podían localizar y neutralizar a francotiradores enemigos entrenados, expertos en el camuflaje y que intentaban activamente matar a cualquiera que se expusiera lo suficiente como para ser blanco de sus ataques. En 1942, los francotiradores alemanes no eran aficionados. La Wehrmacht había desarrollado programas de entrenamiento para francotiradores antes de la guerra y los había perfeccionado durante la campaña del Frente Oriental. Estaban equipados con algunos de los mejores fusiles de precisión del mundo, el Karabiner 98K con óptica de alta calidad, complementado posteriormente por el Jaeger 43 semiautomático. Eran pacientes, hábiles y tácticamente sofisticados. Y, sin embargo, entre los escombros de Stalingrado, comenzaron a morir a un ritmo que alarmó a sus comandantes. El enfoque de Seisse para contrarrestar a los francotiradores era una lección magistral de psicología aplicada, además de una excelente técnica de tiro. No se limitaba a buscar la posición del francotirador, sino que pensaba como él. Se metía en la mente de su objetivo y no se preguntaba dónde podría esconderse un francotirador, sino dónde elegiría esconderse un francotirador en particular. Con estos hábitos, este nivel de entrenamiento y esta doctrina táctica nacional, estudió sus patrones. Observó que accesos a terreno expuesto resultaban sistemáticamente en bajas. A partir del ángulo y la trayectoria de las heridas, identificó posibles posiciones de tiro. A veces pasaba horas, según algunos relatos, días enteros, simplemente observando una posición sospechosa, esperando la pequeña, casi imperceptible, confirmación de que había allí un agente de inteligencia entrenado. Y entonces, cuando disparó, no falló. Entre finales de septiembre y finales de octubre de 1942, Seisse batió a 40 soldados enemigos confirmados. Esta cifra es impresionante para cualquier estándar de puntería militar, pero lo que la hizo notable fue su composición. No se trataba de objetivos fáciles. No eran soldados que cruzaban terreno expuesto a plena luz del día por un momento de descuido. Muchos de ellos eran fusileros experimentados. Varios fueron identificados como francotiradores alemanes. Estaba matando a los cazadores. La noticia se propagó rápidamente, más rápido de lo que debería a través de los canales militares oficiales, lo que demuestra el gran impacto psicológico que tuvo. En una ciudad donde cualquier buena noticia era desesperadamente necesaria, donde los defensores de Stalingrado luchaban no solo con fusiles, sino con su voluntad de seguir adelante, la historia del tirador de los Urales se extendió entre las ruinas como algo más reconfortante y sustancioso que la comida. El aparato político soviético, que comprendía el poder de la moral y la propaganda con una claridad a veces despiadada, tomó nota de inmediato. En noviembre de 1942, Vasily Seisse fue condecorado con la Orden de Lenin. Su historia se publicaba en el periódico del Frente. Se distribuían fotografías. Se estudiaban sus métodos. Sus técnicas se documentaban y formalizaban. Y se le asignaba un nuevo papel que resultaría tan determinante para el desenlace de la batalla como su puntería individual. Lo nombraron profesor. La decisión de formalizar los métodos de Seisse en un programa de entrenamiento fue una de esas decisiones estratégicas discretas que los historiadores militares suelen pasar por alto en favor de las decisiones operacionales más dramáticas, pero que, en retrospectiva, resultó ser realmente trascendental. Seisse no era el único francotirador soviético en Stalingrado. Ni siquiera era el único habilidoso.
pero era aquel cuyo conocimiento del oficio era lo suficientemente profundo y su capacidad de expresión, cuando se le preguntaba, lo suficientemente clara como para transmitirlo a otros. Podía explicar, en términos que otros soldados entrenados pudieran comprender y practicar, los métodos que hasta entonces había aplicado simplemente por instinto. Esto le exigió hacer algo bastante inusual. Tuvo que transformar el conocimiento inconsciente en instrucción consciente. Tuvo que tomar acciones que realizaba de forma automática y desglosarlas en pasos que pudiera enseñar. Es un proceso que muchos profesionales de élite en cualquier campo encuentran extraordinariamente difícil. El experto a menudo no puede explicar lo que hace, precisamente porque lo ha interiorizado hasta el punto de ser consciente de ello. Seisev era capaz de hacerlo, lo cual sugiere que sus dotes no eran meramente innatas, sino que también estaban organizadas intelectualmente de una manera poco común. Lo que enseñaba no era principalmente puntería. Los hombres que acudían a él ya sabían disparar bastante bien. Lo que enseñaba era la psicología y la ecología del francotirador. Cómo interpretar el terreno. Cómo integrarse en una posición de forma tan completa que uno se fundiera con ella. Cómo elegir las posiciones no en función de la visibilidad, sino de donde no se esperaría que estuvieras. Cómo usar el sol, el viento y los patrones de actividad del enemigo para crear oportunidades que parecían surgir espontáneamente, pero que en realidad eran producto de una preparación cuidadosa y paciente. Les enseñó a pensar como cazadores, a ser pacientes como lo es un cazador paciente, sin frustrarse, sin ansiedad, sin simplemente esperar, sino leyendo activamente, analizando constantemente, nunca pasivo. Fundó lo que se conoció informalmente como la Escuela de Francotiradores de Seisev, en las ruinas de Stalingrado. Aprovechando los momentos de relativa calma entre combates, entrenaba a pequeños grupos de soldados. Algunos relatos sugieren que entrenó personalmente a más de 28 francotiradores durante la batalla de Stalingrado. Estos, a su vez, entrenaron a otros. Los métodos se difundieron por el programa de francotiradores soviético como una doctrina técnica, pero con un núcleo inusualmente personal y basado en la experiencia. El impacto cuantitativo de este programa de entrenamiento es realmente difícil de evaluar debido a que los registros de este periodo son incompletos y a que sus efectos fueron multiplicativos, no individuales. Sin embargo, los historiadores militares soviéticos que han estudiado el periodo han estimado que los francotiradores entrenados o influenciados por los métodos de Seisev fueron responsables de cientos de bajas confirmadas durante la batalla de Stalingrado. Cada una de esas bajas representó no solo la eliminación de un soldado alemán del campo de batalla, sino también un efecto psicológico acumulativo en cada soldado alemán que supo lo que le había sucedido. Porque los soldados alemanes sí lo sabían. Siempre lo supieron. Y esto nos lleva a la historia dentro de la historia de Vasily Seisev. La historia que se ha convertido en el episodio más famoso de toda la historia del tiro de precisión militar. La historia que finalmente fue llevada al cine y que ha generado más controversia e investigación histórica que quizás cualquier otro incidente individual en la batalla de Stalingrado. El duelo. En noviembre de 1942, el alto mando alemán estaba lo suficientemente alarmado por el impacto psicológico y táctico de los francotiradores soviéticos en Stalingrado, y por los informes que se difundían sobre Seisev en particular, como para tomar una medida que, si se analiza detenidamente, resultó bastante extraordinaria. Llamaron a un especialista. El hombre que enviaron es identificado en los relatos soviéticos y en las memorias del propio Seisev como el mayor Erwin Konig, descrito como el jefe de la escuela de francotiradores del ejército alemán en Sosén y como uno de los mejores tiradores de precisión de la Wehrmacht. La misión, según la reconstrucción de la inteligencia soviética, era precisa y personal. La tarea de Konig no consistía en llevar a cabo operaciones generales de contrafrancotiradores. Su misión era encontrar a Vasily Seisev, enfrentarse a él y matarlo. El propósito era tanto simbólico como táctico. El programa de francotiradores soviéticos en Stalingrado había adquirido una dimensión moral que trascendía con creces las bajas individuales que generaba. Seisev se había convertido en un nombre, una historia, un símbolo. Matarlo no solo eliminaría a un fusilero del combate, sino que demostraría, de la forma más concreta y personal posible, que nadie era intocable. Asestaría un golpe a la base psicológica que su leyenda proporcionaba a los defensores soviéticos. Los alemanes comprendían perfectamente lo que hacían, y al enviar a Konig, un hombre con habilidades y formación similares, reconocían algo importante, que no se trataba de un problema táctico que pudiera resolverse con artillería, poder aéreo o tácticas de infantería. Era un problema que solo podía resolverse enfrentándolo en sus propios términos.
Enviaban a un cazador a atrapar a otro cazador. Lo que siguió, a lo largo de varios días a finales de noviembre de 1942, cuyas fechas exactas son objeto de cierta controversia histórica, fue lo que los historiadores militares han descrito como el duelo individual de francotiradores mejor documentado en la historia de la guerra. Seisser se percató de que un francotirador alemán de excepcional habilidad operaba en su sector cuando comenzó a sufrir bajas de una forma que le inquietaba. No se trataba del patrón habitual de bajas. Eran bajas que demostraban una paciencia y una sofisticación táctica distintas a las habituales de los francotiradores alemanes en los que había participado durante semanas. Los ángulos eran inusuales. El momento preciso era calculado. Las posiciones, cuando lograba identificarlas, estaban elegidas con una destreza que él reconocía y respetaba. Había alguien por ahí que pensaba como él pensaba. Seisser inició el duelo como había aprendido a iniciar cualquier cacería difícil. No salió a buscar. Se preparó, se posicionó y esperó información. Su asistente y compañero francotirador, Nikolai Kulikov, trabajó a su lado. 2 pares de ojos y 2 pares de instintos eran considerablemente más difíciles de engañar que uno solo. La primera fase fue de reconocimiento. Seisser se movió por la zona con más cuidado de lo habitual, sin intentar entablar conversación, sino comprender. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Cómo pensaba? ¿Qué revelaban sus decisiones sobre su formación y su psicología? El puesto que ocupaba Koenig le diría a Seisser algo sobre con quien estaba tratando. Encontró pruebas. Un francotirador soviético llamado Morozov había muerto en una posición que debería haber estado bien oculta. El ángulo de la herida y la posición del cuerpo le indicaron a Seisser de dónde provenía el disparo. Apuntaba hacia una zona de tierra de nadie dominada por un único y gran fragmento de edificio destruido, una lámina plana de hierro corrugado que yacía entre los escombros ligeramente elevada. La posición era casi demasiado buena, demasiado obvia. Cualquier francotirador experimentado que analizara el terreno la identificaría como una posición de tiro natural, lo cual significaba una de 2 cosas. O Koenig la usaba porque era realmente ideal, porque su confianza en su técnica de ocultación era tal que la opción obvia seguía siendo la correcta, o había colocado algo allí para llamar la atención de Seisser mientras él operaba desde una posición completamente diferente. Seisser probó cuidadosamente la primera posibilidad. Él y Kulikov emplearon un engaño clásico: levantar un casco con un palo para simular el movimiento de una cabeza. Esta técnica, tan antigua como el propio tiro de precisión, funciona explotando la tensión fundamental que todo francotirador experimenta entre la paciencia y el miedo a perder una oportunidad fugaz. Un francotirador bien entrenado no reaccionará ante un objetivo claramente visible, pero un francotirador muy bueno, debidamente preparado, sabe cuando un objetivo es real. El casco fue alcanzado por un disparo. El disparo provino de debajo de la lámina de hierro corrugado. Esto confirmó que Koenig estaba allí, pero el ángulo del disparo y la mínima exposición que aprovechó también le revelaron a Seisser algo sobre la posición exacta de Koenig. Estaba tendido justo detrás del borde frontal de la lámina, usándola como cobertura y como barrera visual, disparando a través de un hueco tan pequeño que, desde la mayoría de los ángulos, era prácticamente invisible. El problema radicaba en que, desde la posición actual de Seisser, no podía aprovechar ese hueco. Para disparar, tendría que exponerse, aunque fuera ligeramente, de una forma que Koenig sin duda estaría observando. Y tendría que hacerlo más rápido de lo que Koenig pudiera reaccionar, lo que implicaba resolver un problema que ha definido el desafío del trabajo de francotirador desde sus inicios. La solución a la que llegó Seisser fue elegante e implacable, como solo pueden serlo las soluciones verdaderamente sencillas a problemas complejos. Él usó el sol. Por la mañana, en el sector de Stalingrado, el sol salió por detrás de las posiciones soviéticas e iluminó directamente las líneas alemanas. Esto significaba que, en las horas posteriores al amanecer, un francotirador soviético que miraba hacia el oeste disparaba parcialmente a contraluz, mientras que un francotirador alemán que miraba hacia el este tenía la luz a la vista. Por la tarde, las posiciones se invirtieron. Seisser eligió un momento oportuno a media mañana, cuando el ángulo de la luz aún le era parcialmente favorable, pero cuando Koenig ya llevaba esperando el tiempo suficiente como para que su paciencia, por muy profesional y bien entrenada que estuviera, empezara a flaquear. Kulikov se movió. Lo justo, la cantidad precisa para que un hombre muy hábil y paciente, que llevaba horas tendido entre los escombros, lo detectara como un posible objetivo. Koenig esse dispuso Despairer. El cañón de su rifle cambió de posición, apenas, casi imperceptiblemente,
pero lo suficiente para captar un destello de la luz de la mañana. Zaitsev fue despedido. Según la versión oficial soviética, el mayor Erwin Koenig murió ese día. Su fusil, un carabiner 98K con mira telescópica, fue recuperado y enviado a Moscú, donde se exhibe en el Museo Central de la Gran Guerra Patria, lugar donde permanece hasta el día de hoy. El registro histórico del duelo es complejo, como suele ocurrir con los registros históricos de este periodo. Los archivos militares alemanes de la época son incompletos, y el nombre de Erwin Koenig no aparece en la documentación conservada de la Escuela de Francotiradores de la Wehrmacht tal como la describen los relatos soviéticos. Algunos historiadores han sugerido que la figura llamada Koenig podría ser un personaje compuesto, o que su rango y posición fueron exagerados en la versión soviética para lograr el máximo efecto propagandístico. Otros sostienen que las lagunas en los registros alemanes son producto del caos de la época y no demuestran nada en ningún sentido. Lo que no se discute es lo siguiente. Hubo un duelo. Un francotirador alemán experto operaba en el sector de Zaitsev con una sofisticación y paciencia que lo distinguían de los tiradores alemanes comunes. Y ese francotirador murió. El rifle está en el museo. Puedes verlo allí. El 10 de noviembre de 1942, Zaitsev fue condecorado con el título de Héroe de la Unión Soviética. Para entonces, su número confirmado de bajas ascendía a 149 soldados enemigos, incluyendo oficiales y tropas especializadas. Su recuento no oficial, enfrentamientos en los que la baja era probable pero no pudo confirmarse formalmente, era considerablemente mayor. Tenía 25 años. La batalla de Stalingrado se prolongó hasta febrero de 1943, cuando el sexto ejército alemán, al mando del mariscal de campo Friedrich Paulus, se rindió. Esta fue la derrota más catastrófica en la historia de la Wehrmacht alemana y el momento considerado por muchos historiadores como el punto de inflexión de toda la guerra en el frente oriental. Se rindieron 91.000 soldados alemanes y del eje. El propio Paulus se convirtió en el primer mariscal de campo alemán en ser hecho prisionero. De los aproximadamente 265.000 soldados alemanes y del eje que quedaron cercados en la bolsa de Stalingrado durante la ofensiva soviética final, menos de 6.000 regresaron a casa. La contribución de Zaitsev a esta victoria fue, objetivamente hablando, significativa. Sus bajas confirmadas representan, por sí solas, un desgaste considerable frente a personal alemán especializado y experimentado. Su programa de entrenamiento multiplicó su efecto con creces. Y el impacto psicológico, el efecto en la moral alemana de saber que existía un hombre entre las ruinas de la ciudad capaz de encontrarlos y matarlos de maneras impredecibles e indefensas, es imposible de cuantificar, pero fue indudablemente real. En enero de 1943, sin embargo, un proyectil de mortero alemán alcanzó a Zaitsev al descubierto. La explosión le causó graves daños en los ojos, por lo que tuvo que ser evacuado de Stalingrado y trasladado a Moscú para recibir tratamiento médico. El daño fue tal que los cirujanos militares temieron inicialmente que perdiera la vista. Fue tratado por Vladimir Filatov, uno de los oftalmólogos más distinguidos de la Unión Soviética, quien le practicó una cirugía que le devolvió la visión suficiente para que Zaitsev pudiera reincorporarse al servicio activo en la primavera de 1943. Regresó al frente, tomó su rifle y continuó. Al final de la guerra, su número total de bajas confirmadas ascendía a 242 soldados enemigos, incluidos, como señalan cuidadosamente los registros, 11 francotiradores alemanes, hombres que habían sido enviados, al igual que Koenig, a dar caza a cazador. Ninguno de ellos lo logró. El legado de Vasily Zaitsev existe en múltiples niveles, y vale la pena dedicar tiempo a comprender cada uno de ellos con claridad, porque nos revelan diferentes aspectos del mundo. El primer nivel corresponde al legado puramente militar y técnico. Los métodos de Zaitsev, formalizados mediante los programas de entrenamiento que estableció en Stalingrado y desarrollados posteriormente durante la guerra, se convirtieron en la base de la doctrina soviética de francotiradores. El énfasis en la observación paciente, la lectura del terreno, el perfil psicológico del enemigo y la enseñanza a los reclutas no solo de disparar, sino también de pensar, fueron sistematizados y transmitidos a lo largo de las generaciones de entrenamiento militar soviético y, posteriormente, ruso. La Unión Soviética finalizó la Segunda Guerra Mundial con aproximadamente 400.000 francotiradores entrenados que habían servido en diversos rangos. De ellos, según los registros militares soviéticos, más de 100.000 eran mujeres, un hecho que merece un análisis aparte.
La inclusión de mujeres en el programa soviético de francotiradores no fue casualidad ni una medida desesperada. Fue un reconocimiento deliberado de que el perfil psicológico requerido para el francotirador de élite, paciencia, regulación emocional, capacidad de abstraerse de la información sensorial inmediata y operar en una escala temporal más amplia, no dependía del género. Y los resultados confirmaron la teoría. Las francotiradoras soviéticas acumularon decenas de miles de bajas confirmadas. Varias, incluida Lyudmila Pavlichenko con 309 bajas confirmadas, superaron el total individual de Zaitsev. El segundo nivel es el legado doctrinal. El concepto de movimiento organizado de francotiradores, el despliegue deliberado de francotiradores en grandes cantidades como herramienta táctica principal en lugar de complementaria, fue una innovación soviética que la batalla de Stalingrado demostró y validó. La doctrina militar moderna sobre francotiradores en ejércitos de todo el mundo refleja elementos de esta comprensión. El reconocimiento de que el valor de un francotirador experto no reside únicamente en las bajas individuales, sino también en la negación de área, el impacto, la moral y la interrupción del mando que generan. Es ahora un pensamiento militar estándar. No siempre fue así. Stalingrado contribuyó a que lo fuera. El tercer nivel es el legado psicológico y cultural. Y aquí las cosas se vuelven más interesantes y más complicadas. Durante y después de la guerra, Zaitsev se convirtió en un símbolo en la Unión Soviética que operaba independientemente de sus logros militares específicos. Encarnó algo que interesaba mucho al Estado soviético, la idea de que el hombre común, el obrero, el campesino de las provincias, el hijo de gente sin educación ni privilegios, era capaz de cosas extraordinarias. Su origen no era casual, como se presentaba. Era precisamente eso. El muchacho de los pueblos de los Urales que había aprendido a cazar en el bosque había superado al producto del sistema de entrenamiento militar más sofisticado de Alemania. Por supuesto, se trataba de propaganda útil. Y así se utilizó. Pero la propaganda es más efectiva cuando se basa en algo verdadero. Y en el caso de Zaitsev, la verdad subyacente era real y merecía ser tomada en serio. Porque lo que su historia demuestra en realidad, despojada del barniz político que le aplicó el aparato informativo soviético, es algo sobre la relación entre el conocimiento profundo y experiencial y la formación formal que es genuinamente importante. Zaitsev no superó a los alemanes porque el sistema militar soviético fuera superior. En 1942, según la mayoría de los indicadores objetivos, no lo era. Lo superó porque poseía un conocimiento que el sistema no le había proporcionado ni podía proporcionarle. Un conocimiento adquirido a través de años de experiencia en un entorno que lo exigía. Un conocimiento puesto a prueba repetidamente en contextos donde el fracaso tenía consecuencias reales. El bosque no se clasifica según una curva. El animal que te oye antes de que lo encuentres no te da crédito parcial. Las organizaciones militares y de inteligencia modernas invierten considerables recursos en comprender cómo desarrollar lo que denominan intuición experta en su personal. Cómo entrenar a las personas no solo para seguir procedimientos, sino también para percibir aspectos que éstos no contemplan. Cómo crear, en adultos mediante programas estructurados, el tipo de reconocimiento profundo de patrones que Zaitsev había asimilado de forma natural durante su infancia. En la mayoría de los casos, la respuesta es que no se puede replicar por completo. Se puede aproximar. Se pueden crear condiciones que la aceleren. Pero la profundidad de la habilidad de Zaitsev provenía de algo que un programa de entrenamiento militar, por muy bueno que sea, no puede fabricar en 18 semanas, ni siquiera en 18 meses. Provenía de una forma de vida. Y ese modo de vida, la cultura de caza y subsistencia de la Siberia rural y los Urales que vio nacer a Zaitsev y a hombres y mujeres como él, ya se venía erosionando significativamente antes de la guerra bajo las presiones de la colectivización y la modernización soviéticas. La guerra aceleró esa erosión. El mundo que vio nacer a Vasily Zaitsev ya no existe. Sobrevivió a la guerra. Regresó a casa. Trabajó durante muchos años como ingeniero en una fábrica textil de Kiev. Escribió sus memorias, publicadas en la Unión Soviética en 1956 con el título de Notas de un francotirador. Según todos los testimonios, siguió siendo un hombre tranquilo, reflexivo y muy reservado, que no buscaba llamar la atención y se sentía algo incómodo con la fama que la guerra y la propaganda soviética habían asociado a su nombre. Falleció el 15 de diciembre de 1991, apenas 2 semanas antes de la disolución formal de la Unión Soviética, el Estado al servicio del cual había realizado los actos extraordinarios por los que fue recordado. Tenía 76 años. Había pedido ser enterrado en Stalingrado.
Pero Stalingrado se había convertido en Volgogrado décadas antes, renombrada en 1961 como parte del programa de desestalinización de Nikita Khrushchev. Así que sus deseos tuvieron que esperar. En 2006, tras una larga campaña de organizaciones de veteranos e historiadores, Vasily Zaitsev fue finalmente inhumado de nuevo en el complejo conmemorativo de Mamayev Kurgan en Volgogrado, la colina que fue una de las posiciones más brutales y encarnizadas de toda la batalla de Stalingrado. Allí descansa ahora, entre los caídos, en el lugar donde el punto de inflexión de la guerra quedó grabado entre los escombros de una ciudad que se resistió a caer. La llama eterna arde cerca, y la ciudad que una vez fue Stalingrado conserva su memoria en piedra. Hay una última cosa que vale la pena decir sobre Vasily Zaitsev y sobre lo que significa su historia en un mundo que se ha alejado tanto de las condiciones que lo vieron nacer. Vivimos en una era de precisión, de tecnología que elimina al máximo el factor humano en el acto de matar a distancia, de drones con cámaras capaces de leer una matrícula desde 3 kilómetros de altura, de rifles con sistemas de disparo computarizados que calculan el viento, la temperatura y el efecto Coriolis de la rotación terrestre, indicando al tirador el momento exacto para apretar el gatillo. En términos militares, el ser humano se está convirtiendo en una capa de gestión entre dos ordenadores. Y sin embargo, pregúntale a cualquier instructor de francotiradores militares del mundo, estadounidense, británico, israelí, ruso, da igual, que distingue a un francotirador verdaderamente excepcional de uno simplemente competente técnicamente. Pregúntales qué es lo que la tecnología no puede reemplazar. Pregúntales qué es lo que no se puede inculcar en una persona. Todos te dirán algo parecido. Paciencia, quietud, la capacidad de comprender un entorno con tanta profundidad que uno se integra en él en lugar de ser una intrusión. La presencia psicológica para esperar, sin ansiedad, sin la necesidad humana de resolución y cierre, durante el tiempo que sea realmente necesario. La comprensión instintiva de cómo un ser humano pensante, temeroso, experimentado y entrenado, exactamente como tú, probablemente se comportará en una situación determinada. No se trata de habilidades técnicas. Son habilidades humanas. Son habilidades ancestrales. Son habilidades que se conservaron durante miles de años gracias a personas que cazaban en bosques y llanuras, en condiciones que las hacían necesarias. Vasily Zaitsev las aprendió de su abuelo en la ladera de una montaña en los Urales, observando los ciervos moverse entre los árboles bajo la luz gris de una mañana de invierno. Los llevó a Stalingrado, y allí, en la batalla más terrible de la historia de la guerra humana, ayudaron a cambiar el rumbo de la contienda. Hay cosas más antiguas que los ejércitos, más antiguas que la doctrina, más antiguas que los estados-nación que los construyen y las ideologías que los llevan a chocar entre sí. El conocimiento de cómo estar quieto, cómo esperar, cómo observar, cómo ver lo que hay allí. Y en el momento que importa, solo en ese momento, y no antes, cómo actuar. Ese conocimiento no pertenece a ningún ejército ni a ningún país. Pertenece a la larga historia humana de aprender a sobrevivir en un mundo indiferente a nuestra supervivencia. Vasily Zaitsev Lahir-Du la utilizó, y durante un breve y extraordinario periodo, entre las ruinas de una ciudad en llamas a orillas del río Volga, ayudó a salvar al mundo. Si has llegado hasta el final de esta historia, ya sabes que lo que acabas de presenciar no fue solo la historia de un soldado, un francotirador o una batalla. Fue la historia de en que se puede convertir un ser humano cuando es moldeado por algo real, algo profundo, algo que no se puede fingir, apresurar ni fabricar a la carta. Vasily Zaitsev nunca falló porque jamás olvidó quién era. Y en el mundo en que vivimos, donde todo es rápido, ruidoso y está diseñado para captar nuestra atención antes de que nos demos cuenta, ese tipo de paciencia y presencia podría ser lo más raro de todo. Si esta historia te conmovió, si te hizo ver las cosas de otra manera, por favor, dale a me gusta ahora mismo. Solo te llevará un segundo y ayudarás a que este canal llegue a más personas que merecen escuchar historias como esta. Historias que los libros de historias suelen dejar en los márgenes. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, este es el momento. Estamos creando una comunidad para quienes creen que el pasado no ha terminado, que está presente en todo lo que nos rodea, en las decisiones que se tomaron, en quienes las tomaron y en el precio que pagaron. Suscríbete para no perderte nada. Quiero hacerles una pregunta en los comentarios. Algo que realmente me interesa saber. ¿Creen que la habilidad profunda e instintiva que tenía Zaitsev, esa que solo se adquiere con una vida de experiencias intensas, se puede aprender en la edad adulta? ¿O existe una etapa en la infancia que, una vez cerrada, permanece cerrada para siempre?
Dígame qué opinan. Leo todos los comentarios. La próxima vez nos adentraremos en una guerra que la mayoría cree conocer y descubriremos la historia oculta que casi nadie ha contado. Una decisión tomada en 48 horas que cambió la geografía del mundo. No lo verás venir. Gracias por estar aquí. De verdad, en un mundo lleno de ruido, elegiste sentarte con algo real. Eso importa.